Así que nos vamos conectando nuevamente. Todo este material va a quedar también en la autogestión, para que en el mientras tanto de que se habilite la UV, ustedes puedan ya ir leyendo todo esto. Lo que les comenté recién de las clasificaciones, bueno, hay mucho material en relación a esto. También hay mucho material en cuanto a las ventajas de la prefabricación. Hay un manual de la construcción industrializada que está en portugués, que tiene muchísimo material. Es interesante que sobre todo lean los primeros capítulos, ¿eh? Para ir familiarizándose en todos estos conceptos, de los cuales lamentablemente algunos estamos lejos. ¿Está bien? Y cuando digo lamentablemente es porque, bueno, la realidad del contexto de nuestro país, bueno, ha incidido notablemente en nuevas inversiones, sobre todo en lo que es prefabricación pesada, y eso se traduce claramente en lo que ustedes van a ver en el práctico, en el trabajo práctico número 1, sobre qué es lo que se encuentra hoy de obras realizadas con prefabricados pesados. Bueno, si ya más o menos estamos todos conectados de nuevo, vamos a pasar este tema. Ustedes tienen material más completo para leerlo, pero quiero que quede claro algo. Cuando hablamos de las etapas de una obra prefabricada, tenemos que entender de que esta etapa de planificación tiene que ser mucho más analizada, mucho más conscientemente detallada que en una obra convencional. Fíjense que acá está marcado los tiempos, lo mismo la planificación que la ejecución y el control, ¿sí? Entonces, es tan importante la planificación como la producción en sí misma, porque si no planifique bien, puedo estar produciendo, y una vez que he producido las piezas con determinadas dimensiones y determinadas tipologías, no me puedo volver atrás, ¿eh? No puedo cortar un pedazo o añadir un pedazo o añadir más armadura, porque ya está. Entonces, la concepción inicial de una obra tiene que estar acorde a las modulaciones disponibles, a los sistemas disponibles, ¿eh? Y bueno, la etapa del control abarca justamente desde el control del diseño y todo el control de la producción hasta el control de la obra terminada. Y bueno, lo óptimo que sería que toda esa información del control se retroalimente en las distintas etapas, y eso es lo que me permite a mí poder ir mejorando los sistemas, los procesos de producción, y a medida en que el proceso de producción está aceitado, los controles vayan disminuyendo. Entonces, bueno, esto intenta ser un círculo virtuoso, pero sí o sí hay que entender de que la planificación tiene sus tiempos y tiene una importancia enorme. Bueno, hablando de la planificación, la podemos encontrar como dividida en etapas. Lo primero es el preestudio de esta factibilidad técnica y económica, en donde la idea la vamos bajando a tierra en un anteproyecto, donde vamos viendo a partir del diseño que tenemos cuáles serían los distintos sistemas, las distintas alternativas, a partir de elegir el sistema, qué elementos serían los que estarían constituyendo
esta obra e ir plasmando en este preestudio algo de plazos y algo de costos. Y bueno, en función del destino de la obra, los niveles de calidad. Y no es que voy a tener un nivel de calidad para cada destino, pero sí no es lo mismo un hospital que un galpón destinado a almacenar, qué sé yo, elementos que estén en desuso, por ejemplo. ¿Está bien? Hay consideraciones de terminación para un hospital que no son los mismos que para un galpón para almacenar elementos en desuso. No sé si está claro. Entonces acá voy fijando distintos criterios de calidad ya desde el preestudio. Una vez que podemos analizar y determinar que es posible en función del destino y del tipo de arquitectura que se defina para esa obra, que es posible poder hacerlo con los sistemas que estén disponibles en la fábrica que yo elijo, ahí sí o sí arranco por el final, arranco por dónde va a estar emplazada la obra y analizo fundamentalmente si en el lugar de emplazamiento voy a poder montar la obra, ¿sí? Montar los distintos elementos que van a conformar la obra, y sobre todo voy a poder realizar el transporte hasta el lugar que va a ser el emplazamiento de la obra. Es decir, que el transporte y montaje, que es lo que comúnmente vemos al final, es lo que se analiza en esta etapa de planificación al principio. Si por las condiciones de emplazamiento de la obra no voy a poder transportar los elementos, esa foto que yo les mostré al principio, donde tengo un elemento de 30 metros de longitud, y a lo mejor para llegar al lugar de emplazamiento de la obra es un lugar urbano donde esté altamente transitado, el ancho de las calles sea muy pequeño y reducido, los ángulos de giro inexistentes, obviamente que no voy a poder hacer el transporte de esos elementos. Entonces, puede ser que elija otra alternativa de otros sistemas donde los elementos sean de menor longitud, por ejemplo, o bien tenga que desestimar que para ese tipo de obra en ese lugar no va a ser posible hacerlo con un sistema prefabricado pesado. Entonces, dentro de la planificación, el emplazamiento de la obra es una variable decisiva a la hora de analizar la factibilidad técnica. Y también económica, porque en función de las distancias desde la fábrica hasta donde se va a emplazar la obra, voy a tener costos relacionados al transporte. Entonces muchas veces esos costos de transporte son muy elevados y hacen que la factibilidad económica no sea viable. ¿Correcto? Entonces, el lugar de la obra en relación a la fábrica, esas distancias, muchas veces condiciona esta variable, que son los costos de transporte, que puede ser que me invaliden la posibilidad de realizar una obra con este tipo de elementos. Si podemos transportar y montar los elementos, ya lo vamos a ver en detalle, pero bueno, puede ser de que no tenga lugar para copiar en obra los distintos elementos y tenga que pensar en que el montaje voy a tomar los elementos que van a estar acopiados transitoriamente en un vehículo, en un camión, ¿sí? Entonces, para hacer el montaje, bueno, voy a tener que tener permisos municipales, voy a tener que tal vez cortar el tránsito, voy a tener que desalojar de cualquier vehículo o elemento la cuadra donde esté emplazada la obra. Entonces voy a tener que planificar una serie de acciones que son fundamentales y que van a tener un impacto, obviamente, en los plazos y
en mayor o en menor medida en el precio final. ¿Está bien? Entonces, el lugar de emplazamiento de obra es una variable que es importantísima. Y eso pasa a formar parte de esta etapa importantísima que es el estudio de la obra para ya definir la factibilidad técnica y económica. Una vez que esa etapa ha sido aprobada de alguna manera, bueno, ya en función de haber elegido un sistema determinado, voy desglosando las distintas piezas que conforman ese sistema, diseño las piezas, si hay piezas nuevas o son piezas que son estándar, y voy analizando cómo tengo que planificar la producción en función de las piezas que conforman esa obra según el sistema elegido. Entonces, fíjense, de un preestudio voy ya focalizando hasta llegar al estudio individual, pieza por pieza, que me va a conformar el sistema elegido para poder desarrollar esa obra con prefabricado. Esas serían las etapas fundamentales de la planificación. Cuando ya estamos en la etapa de la ejecución, fíjense en que hay distintas subetapas. Cuando hablamos de la ejecución de la obra, tenemos, por un lado, la fabricación de las piezas, por otro lado, el transporte de esas piezas al lugar de emplazamiento de la obra, y finalmente, el montaje, con todas las tareas de terminación que tienen que darse después que esos elementos están montados y ya tenemos, por lo pronto, el esqueleto resistente y la envolvente de la obra. ¿Qué necesitamos para poder fabricar las piezas que conforman el sistema? Bueno, en la etapa anterior vimos el diseño de las piezas. Como resultado de ese diseño aparece toda la documentación técnica. Cuando tengo esta documentación técnica es más fácil planificar la producción, es decir, en qué moldes van a ir, en qué tiempo. Para esos tiempos, bueno, cómo voy planificando los distintos componentes, y no solamente lo que estamos acostumbrados a ver de la cantidad y los tipos de armadura, sino todos los accesorios que complementan las uniones y los desagües, cómo planificamos la compra de los insumos necesarios para preparar el hormigón, y todos los insumos para lo que es el mantenimiento adecuado de una planta industrial. Los moldes y los distintos componentes son fundamentales. Entonces, ¿cómo vamos planificando para que en el momento que hemos acordado que comenzamos la producción, todo esté en condiciones? Que tenga los insumos, que tenga el equipamiento adecuado de vibradores, de los elementos para movilizar cada componente de las piezas, que tenga las personas en cantidad y con la competencia necesaria. Y bueno, para eso es primordial la documentación técnica para que pueda planificar todo esto mencionado. Cuando está todo listo, se fabrica, se produce. Esto ya lo vamos a ver en detalle en un flujograma. Cuando se dan las condiciones, podemos desmoldar estos elementos y llevarlo a la zona del acopio, o bien directamente cargarlos en los vehículos y transportarlos a la obra. Esta planificación del montaje se va realizando previamente a lo que es la planificación de la producción, es recomendable. Y bueno, tengo que optimizar la logística de entrega de los distintos elementos, porque como les mencioné, el costo del transporte muchas veces tiene una incidencia importante. ¿Cómo se planifica la logística? Y bueno, es fundamental en función de dónde va a estar emplazada la obra, si voy a transitar por calles del municipio, por
rutas provinciales o rutas nacionales, qué impedimentos tengo, qué variables tengo que respetar de pesos, longitudes, sobrecarga, que es lo que me va a condicionar a armar la logística del transporte. Armada la logística del transporte, eso sí o sí me va a influenciar en cómo voy a planificar qué elementos se van a fabricar primero. Pero bueno, de cajón, lo que se va a fabricar primero es todo el esqueleto resistente, es decir, columnas y vigas, elementos de techo, y después elementos de cerramiento. Elementos de cerramiento horizontal y elementos de cerramiento vertical. Así lo decimos tan rápida y fácilmente, todas estas etapas, si no han sido correctamente planificadas, es muy complicado, ya cuando largo la producción, volver para atrás. ¿Está claro? Cuando se planifica el transporte, tengo que ver cómo se va a recepcionar en la obra. Esto que yo les comentaba. Voy a copiar los elementos que voy produciendo en la obra, en qué lugar acondiciono para que los elementos no se dañen y no entorpezcan el montaje. O bien, no tengo lugar y a medida que van llegando, los tengo que ir montando, por lo tanto, bueno, tengo que armar toda la logística de cómo van a ir siendo los viajes para ir entregando los elementos necesarios de acuerdo al replanteo de la obra que he realizado y cómo se va a desarrollar ese montaje. Obviamente que para poder ya ir montando en obra, hay tareas previas que minuciosamente hay que verificar. Lo primero, todas las fundaciones y los replanteos de los distintos elementos. Para poder replantear los distintos elementos, la identificación de las piezas conforme al plano final es fundamental. Entonces, si es algo fundamental, esa identificación de las piezas debe ser muy planificada desde el inicio, tiene que ser respetada durante la etapa de fabricación y tiene que ser verificada esa identificación cuando llega la pieza a obra. El montaje propiamente dicho, con las grúas adecuadas a los pesos de los distintos elementos, y bueno, viene después una vez que ha sido montada o se van montando los elementos, puedo ir haciendo estas tareas de terminación, que es, bueno, impermeabilizar algunos elementos, sobre todo paneles de cerramiento horizontal, todo lo que son juntas y uniones, sellando adecuadamente cada uno de las uniones y que haya una terminación acorde a lo que se ha planificado desde el diseño de la obra. Entonces, todas estas etapas de fabricación, transporte y montaje es lo que concierne a lo que hablábamos recién de la ejecución. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Dale. ¿Qué tan frecuente es el acopio? Ya que suelen ser elementos de gran dimensión y en obra de gran porte no suele ser común hacer el acopio, sino que es pura y exclusivamente la colocación, o sea, pasaría derecho al montaje. Eso sería lo óptimo, ¿sí? Cuando vos planificaste bien, eso es lo óptimo. Pero hay veces que bueno, debido a que en una fábrica vos estás realizando para también optimizar los costos de fabricación, vos no solamente haces una sola obra, sino haces varias obras al mismo tiempo. Entonces, ponele que estés largando columnas y cerramientos horizontales y bueno, los tenés ya fabricados y en el acopio en la fábrica ya no tenés lugar
y en la obra si tenés lugar factible de acopiar, entonces lo sacas de la fábrica y lo llevas a la obra. Hay muchas variables. ¿eh? Lo óptimo es lo que vos decís, pero muchas veces eso no se da. Y se optimizan tiempos de fabricación fabricando los mismos elementos de obras distintas. Y ahí estás optimizando los costos de fabricación. ¿Se entendió esto? Sí, y nosotros como fabricante, eventualmente podríamos, por ejemplo, cobrar ese tipo de cosas, ese tipo de acopios en caso de que sea por cualquier motivo no se haga el traslado o no se haga el montaje, o Claro, sea, por lo nosotros lo podemos general, incluir dentro del presupuesto. eh, ese costo lo absorbe el fabricante. Por lo general, el que fabrica es el que transporta y el que monta. Vos podés tercerizar transporte y montaje, pero la responsabilidad por la terminación final de la obra generalmente es del fabricante. Eh, Son costos que de alguna manera se balancean en el resultado final de, de toda la empresa. Entonces, ¿qué te conviene a vos como fabricante? Y bueno, muchas veces eh, largar partidas de piezas fabricadas de distintas obras, pero de similares características. Sobre todo pensar en los paneles de techo o paneles de entrepisos, donde tienen un proceso de pretensado y vos tenés una pista de producción donde no vas a fabricar un solo panel, sino que vas a fabricar varios paneles. Entonces vos optimizas tu producción a partir de que puedas fabricar cierto número de elementos. Y a lo mejor ese número de elementos no coincide exactamente con la entrega que vos tengas que hacer de una determinada obra. Entonces, ese costo eh, de acopio que vos me decís, no lo presupuesto separadamente, lo voy absorbiendo dentro del análisis de costos que yo voy a hacer de fabricar distintas obras al mismo tiempo. No sé si soy clara. Sí, pero también, por ejemplo, si pasa mucho tiempo, hay oportunidades en las Ah, cuales, supongamos, una viga o una losa pretensada, hay muchas oportunidades que al momento del lisaje, por ejemplo, tienen que tener un determinado tiempo de fraguado o cosas por el estilo, porque si no se rigidiza mucho la pieza y hay mayor probabilidades de alguna fisura o de claro. algún problema Eh, estructural, ¿no? Bien, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ya eh, cuando el responsable de la obra atrasa estas preparaciones preliminares, que son las fundaciones, que puede ser que durante la ejecución de la fundación ocurran imprevistos. eh, bueno, cuando ya ahí hay unas demoras que no responden a lo pactado previamente, sí, puede ser que haya un costo adicional que esté pactado y que ahí se pueda eso, bueno, individualizar y sí, identificarlo y cobrarlo. ¿Eso es lo que me preguntás? Sí, sí, o sea, una pieza que no se pueda utilizar de esas características, ¿se la puede llegar a fabricar de vuelta o en líneas generales se la utiliza así como está? Es muy raro que, o sea, vos fabricás y vos tenés que asegurar que la pieza la puedas desmoldar en el tiempo planificado para una producción determinada. Y es por eso que tenés distintas alternativas de calidad de hormigones y distintas alternativas para acelerar el fragua y el endurecimiento de la pieza. ¿Correcto? Entonces, todo esto cierra cuando planifico la producción y el mismo molde lo puedo utilizar a las 12 horas o a las 24 horas y poder fabricar distintas piezas en un turno o en dos turnos de trabajo. Si no, no me cierra. Entonces, ahí es donde intervienen los distintos materiales y las distintas tecnologías. ¿Está bien?
Es muy Sí, raro que yo la pieza la lleve a la obra y después no la pueda utilizar. No, es muy raro. A no ser que la lleve a obra y que verifique, y esto ha sucedido, de que la pieza no tiene la armadura que estaba planificada y que la documentación técnica me decía. Esto sucede. Bien. Puede ser que se pueda reparar y puede ser que no se pueda utilizar. ¿Está bien? perfecto. Pero Bárbaro. bueno, por eso es importantísimo cómo planifico, cómo diseño la pieza, cómo controlo la documentación técnica de esa pieza, y a partir de esa documentación técnica, cómo planifico la producción, en función de todas las obras que se están ejecutando. Perfecto, profe. Gracias. Parece esto más tema de ingeniería industrial, pero yo les aseguro que nosotros, ingenieros civiles, esto lo tenemos muy claro y hay mucho de sentido común en todo esto. ¿eh? Esta planificación de producción en función de optimizar tiempos y utilización de los moldes disponibles es fundamental, es tener la mirada amplia de cuáles son las obras que tengo, cómo está planificado el montaje en función de la disponibilidad de los que me van a hacer el montaje. Ese montaje está atado a la logística de qué piezas voy a transportar para minimizar los costos del transporte, y es una mirada general de todo lo que tengo. ¿eh? Y en esa mirada general se me dispara toda la compra de insumos, de elementos accesorios, y se me dispara toda la necesidad de mano de obra en función del equipamiento que tengo. Eso es lo que primero tengo que tener aceitado antes de largarme a producir. Bueno, ya hice la producción, ya transporté, ya monté, y dentro de estas etapas de control, algo que no es menor, es toda la recepción provisional en obra. Y cuando digo provisional, es que el fabricante, que es el que comúnmente transporta y monta, todavía no ha entregado definitivamente la obra. Entonces, en esta etapa se terminan todos los trabajos complementarios de uniones, de sellamientos, de impermeabilizar, sobre todo elementos horizontales y también verticales de cerramiento. Y es la etapa donde es importantísimo relevar defectos, no de elementos, porque el relevamiento de los elementos, de los defectos de los elementos lo tengo que hacer antes, lo tengo que hacer en la fábrica, ya es el elemento montado en obra, qué defectos tengo ya de la obra, poder ver qué defectos constituyen esta no conformidad de acuerdo al requisito que el cliente me ha planteado. ¿Está bien? Entonces, es importantísimo esta etapa para que yo pueda ir dándole solución a estas etapas que si no las soluciono, no puedo obtener esta recepción definitiva. Y lo que es más importante es poder, a partir de detectar estos defectos, darles una solución, qué cosas se disparan, ya sea en la planificación, en el diseño o en la misma fabricación, para que esos errores no se vuelvan a repetir. ¿Está bien? Entonces, piensen en el relevamiento de todos los defectos de cada una de las piezas, cómo me tiene que retroalimentar los procesos de fabricación. El hormigón copia todo defecto. Si yo tengo moldes defectuosos, moldes manchados, moldes deformados, todo hormigón que ponga en ese molde va a traducirse en una pieza con defectos. Si eso no lo corrijo, ese defecto va a parar a la obra y puede ser que tenga hasta defectos dimensionales que cuando ese elemento lo monto, la obra no sea la que originalmente se diseñó, tenga diferencias
en las distintas superposiciones de los elementos, y es lo que ustedes van a relevar en el primer trabajo práctico como un defecto. Entonces, si eso no se capitaliza en cada obra que entrego, para saber cuáles son los problemas que le puedo encontrar solución desde el diseño y desde la fabricación, es como que no aprendí nada. Y voy reiteradamente cometiendo errores, y esos errores se traducen a la larga en costos ocultos, que podrían ser ganancias para el fabricante si es que va tomando esos defectos como oportunidades de mejora para mejorar tanto la fabricación como la obra definitiva. Vamos un poquito al detalle. Esto de la planificación es fundamental, concebir la obra desde inicialmente la arquitectura ya como obra prefabricada. Para eso, las modulaciones del sistema que se ha elegido es fundamental que la tengamos en cuenta. Si en el diseño no tenemos en cuenta las modulaciones, y bueno, vamos a tener que diseñar elementos distintos a los elementos estandarizados, y eso se traduce en costos que, bueno, van a trasladarse al precio final. Entonces, el respetar la modulación hace posible que los elementos se repitan, ¿sí? Esto es, como ustedes ven acá, elementos repetidos, ya sea de vigas, de columnas, de cerramientos de entrepisos y cerramientos horizontales, y eso es lo que permite optimizar, sobre todo en términos económicos, el costo de cada uno de los elementos. Dentro de la planificación, otro aspecto importantísimo es si va a haber en algún momento estas interfaces con materiales distintos de lo que estamos fabricando. Como ustedes ven acá, esta falta de compatibilidad entre esta columna de hormigón armado y este muro con bloques de hormigón, que se traduce en que si no ha sido correctamente identificado esto, se traduce durante la vida en servicio en esto que vemos, ya no es una fisura, es una grieta, que da un aspecto de una falta de seguridad total y una falta de terminación increíble de una obra de este tipo, por no haber tenido en cuenta esta compatibilidad con otros materiales y con otros sistemas constructivos. Entonces, bueno, esos son los pequeños grandes detalles que de alguna manera hay que tener en cuenta. Como también el que vemos acá, esto de las uniones, bueno, que sean soluciones viables. Esta solución, si bien es posible, pero económicamente, la ejecución y el montaje de este tipo de unión es muy complicado. Entonces tengo que ver uniones en obra que sean acordes a la tecnología disponible y que esas uniones, bueno, no me entorpezcan no solamente la fabricación, sino, como vemos acá abajo, el tema del transporte, que tenga que disponer de elementos distintos para poder transportar esos elementos, porque la unión fue concebida distinta. En el diseño, las ampliaciones, esto ustedes lo van a ver cuando salgan a relevar las obras para el trabajo práctico número 1, cuando no se prevé la ampliación, todo lo posterior realmente queda mal. Cuando planifico la logística, esto que estuvimos hablando de los pesos, los transportes autorizados, el tipo de terreno, el tipo de grúa, esto es importantísimo para el estudio de la obra y es determinante para la factibilidad técnica. Por eso es muy importante cuando se diseña y se planifica originalmente esto de ver el catálogo del fabricante, porque en el catálogo del fabricante, ¿qué voy a empezar a ver? Y voy a ver las tipologías que tiene el fabricante, a partir de la tipología, anchos, largos, espesores. Eso es fundamental, ya tenerlo en cuenta desde el diseño, porque es lo que le va a fabricar
le va a facilitar al fabricante el estudio de la obra y definir costos, plazos y por ende precios de una manera lo más acertada posible. Bueno, puede ser de que los elementos se fabriquen en una planta y en otra planta del mismo fabricante no. Entonces es importantísima la localización de la obra. Y esto que les comenté, las tercerizaciones, porque es posible que lo más común es que el transporte parte o todo se tercerice y el montaje parte o todo se tercerice. Entonces, esto tenerlo en cuenta para poder justamente ver el tema de las responsabilidades finales, ¿no? Pero bueno, son todos elementos importantes que es indispensable tenerlos en cuenta en esta etapa de planificación. Cuando ya se ha acordado la arquitectura final, se ha elegido el sistema, empieza ya el diseño de cada elemento. Entonces, tiene que haber una decisión inicial sobre cuál va a ser el tipo de estructura. Vigas, columnas, paneles portantes, los paneles de techo, qué tipo van a ser. Las vigas, qué tipo de vigas van a ser, qué van a soportar. A partir de eso, qué forma, qué geometría van a tener. Se van a elegir los materiales, vamos a tener claridad de los pesos propios de esos elementos, se van a calcular las solicitaciones, y eso va a dar como resultado final el dimensionamiento ya detallado de secciones de cada una de las piezas. A partir de ahí, detalles constructivos, y me va dando el detalle de cómo voy a unir esos distintos elementos, cómo voy a resolver las uniones, y qué elementos auxiliares voy a necesitar para poder lograr esas uniones, que las tengo que tener en cuenta, esos elementos accesorios, antes de que esté listo ya todo para fabricar. Porque ahí es donde empieza el problema. Si las uniones no las diseñé adecuadamente desde cuando conseguí la estructura, no puedo fabricar la pieza y después pensarla cómo la voy a unir. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tengo que empezar a inventar ya con el elemento ya fabricado, bueno, cómo voy a unir y cómo voy a colocar ciertos accesorios que los tendría que haber tenido en cuenta cuando diseñé el elemento para poder fabricar de antemano la pieza. Vamos, Lucio, con otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son las uniones que están actualmente en el mercado, las más usadas para...? Bueno, ya vamos a tener una clase específica de eso, pero lo más común es tener las uniones donde en las columnas vos dejas la armadura, una armadura que se va a enhebrar específicamente en las vigas o en los paneles de techo. Eso es lo más común. Son hierros lisos o hierros torsionados de una longitud determinada. Esa longitud es la que queda anclada en el otro elemento, que puede ser una viga o un panel de techo. Lo que menos se usa son uniones roscadas, y lo que es más común son uniones soldadas. ¿Está bien? Pero van a ver que en el mundo de la prefabricación hay muchísimos tipos de uniones. Algunas las vamos a ver acá, otras no. Pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. Lo que te mencioné es lo más común y es lo que ya van a empezar a ver, y en la próxima clase lo vamos a ver ya más con detenimiento, qué es lo que se va dejando en las columnas para ir apoyando las vigas o los paneles de techo. ¿Correcto? Perfecto, gracias. Bueno, de este diseño de la estructura, cuando ahí dijimos el cálculo de las solicitaciones, es porque
hay que considerar distintos tipos de solicitaciones, no solamente las que cada elemento va a tener durante su vida en servicio, sino que puede ser que una columna que se fabrica de manera horizontal va a recibir cargas axiales, pero en el desmolde va a tener esfuerzos de flexión. Voy a tener que tener una armadura, entonces, para que de alguna manera responda a esos esfuerzos durante el desmolde, durante todos esos movimientos, durante el transporte y el acopio y durante el montaje. Entonces, ustedes empiecen a ver cómo en el cálculo estructural tengo que tener en cuenta cómo la pieza va a ser fabricada y cómo va a ser transportada y cómo va a ser acopiada. ¿Está bien? El caso de una columna es donde justamente va a tener una armadura para las solicitaciones verticales, pero tiene que tener armadura para que responda a solicitaciones de flexión desde el desmolde, almacenamiento, acopio y transporte. Desde el diseño de la pieza tiene que salir toda la documentación técnica. En esa documentación técnica, los planos de detalle de la pieza son fundamentales. Ya en la charla que viene vamos a ver algunos ejemplos, pero piensen de que en el plano de detalle tengo que tener, bueno, todo el detalle de la armadura, qué tipo de armadura tiene, si tiene armadura floja o armadura pretensada. Fundamental cómo identifico la pieza, porque la identificación de la pieza desde la ubicación en la obra final, cómo la voy a identificar en la fabricación, cómo voy a identificar cada uno de los insumos, ya sea armadura o accesorios, para poder justamente traducirlos después esos accesorios en uniones o fijaciones que tiene que tener la pieza posteriormente. Bueno, cómo voy a identificar todo eso es fundamental, y eso me lo tiene que dar toda la documentación técnica que salga del diseño del elemento estructural. Los planos de detalle tienen que contener toda esa información. Y lo que ustedes ya conocen de tecnología del hormigón y de tecnología de los materiales, bueno, la resistencia del hormigón y sobre todo la resistencia que tiene que tener el hormigón para poder desmoldar la pieza. Yo algo les dije, la pieza en el molde no puede estar 28 días hasta yo corroborar si la resistencia característica es la que me pidió el calculista. Yo tengo que diseñar esa mezcla de hormigón para que a las 16 horas, 14 horas, 12 horas o 24 horas pueda desmoldar la pieza para desocupar el molde. ¿Correcto? Tengo que tener en cuenta, dentro de la dosificación de ese hormigón para lograr estas resistencias, sobre todo de desmolde, qué recubrimientos tengo en función del lugar y el tipo de obra que va a ser, qué condiciones va a estar expuesto, qué agentes externos, climáticos, me van a condicionar el recubrimiento, porque la durabilidad tiene que ser determinada, y bueno, voy calculando volúmenes de hormigón y pesos de hormigón que después voy a lograr en la pieza final. Bueno, una vez que tengo todo esa planificación ya de la pieza en sí misma, bueno, con esa documentación técnica veo cómo voy a producir. Paralelamente tengo que planificar todos los componentes, voy viendo los moldes y voy preparando y colocando armaduras, voy teniendo las distintas dosificaciones de los hormigones y voy preparando, bueno, primero tengo que asegurarme el abastecimiento de los insumos, áridos, cementos, aditivos. Tengo que ver cómo voy a transportar el hormigón desde la planta elaboradora hasta colocarlo
en los moldes y terminarlos superficialmente. Hay toda una etapa de acelerado del fragua y el endurecimiento con un curado generalmente a vapor, a presión atmosférica normal. Cuando eso me asegura que puedo obtener la resistencia adecuada para el desmolde, procedo al desmolde y lo llevo al acopio, que puede ser el camión o una zona destinada de la fábrica para tal fin. Eso que les mencioné está resumido en este flujograma, ¿sí? Que es lo que vamos a analizar según cada tipología de pieza, y esa tipología de pieza responde a distintos sistemas, que es lo que encontramos comúnmente en nuestro medio, y eso es lo que nos va a llevar por lo menos 2 clases para analizar cada una de estas etapas para poder garantizar que la pieza va a estar conforme a lo que el calculista y el que diseñó la arquitectura de la obra pensó y nosotros vamos a materializar. Es decir, que nosotros nos vamos a poner a partir de la charla que viene ya en el rol de fabricantes. Ustedes es como que son ingenieros que van a estar en una fábrica y van a analizar cada una de estas etapas y qué cosas tienen que tener en cuenta en cada una de esas etapas para que el resultado de esas piezas sea acorde a lo que se planificó y lo que el cliente quiere. Eso es lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene. Este material se los voy a subir y les voy a subir justamente esto que les mencionaba de bueno, todo el material disponible. ¿Por qué? Porque hay muchos videos de plantas, de prefabricados de hormigón. Es lindo que vean esos videos para que ya se vayan haciendo una imagen de cómo son esos procesos, para que podamos entender cuáles son las variables más importantes que hay que tener bajo control para poder asegurar esos procesos. ¿Está bien? Si esas variables no las tenemos bajo control, el resultado final obviamente no va a ser bueno. Y todo esto que hablamos de optimizar costos, esto que hablamos de la eficiencia, esto que hablamos de las tecnologías, es imposible que lo apliquemos si no tenemos idea de las variables básicas que hay que controlar en cada etapa de estos procesos de fabricación. Y es acá donde tenemos que entender de que una obra de este tipo no es lo mismo que una obra convencional. La planificación de todos estos detalles es fundamental, porque una vez que el elemento fue fabricado, bueno, no podemos volvernos para atrás, menos cuando el elemento ya está disponible en la obra, listo para ser montado. Bueno, esto es a modo de introducción, hay mucho material para leer, con lo cual lo subimos a la autogestión para que ustedes, en el mientras tanto, se habilite la UV, puedan ir viendo, analizando y las dudas que se presenten las vamos aclarando el encuentro que viene, del martes que viene, y bueno, vamos dándole dinamismo a esto y bueno, no me tienen que soportar a mí hablando tanto tiempo. ¿Algo para preguntar, algo para acotar? Adriana, si crees importante acotar algo. No, me parece que está ya todo dicho, por lo menos de esta etapa, que vayan buscando obras, que empiecen ahora porque lleva su tiempo, no es fácil conseguir que los dejen entrar, que puedan sacar fotos, que tenga cierta antigüedad, como mínimo 5 años, que esté en uso. Bueno, vayan buscando eso, vayan conformando los grupos. Apenas puedan subirlos por autogestión, los suben o los mandan un mail con copia a las dos, a Claudia y a mí, para que nosotros empecemos a cargar. No se dejen estar porque son cosas que lleva tiempo. No sé, Claudia, ¿algo más? Yo de mi A modo parte. de introducción, creo que ya más o menos vamos Estamos. teniendo una idea de qué se trata.
Pero bueno, si ustedes no nos interrumpen, no participan, no preguntan, es como un monólogo que, bueno, no se puede aprovechar tanto. Así que mientras más nos interrumpen y pregunten, para nosotros agiliza muchísimo esto de hablarle a la compu. ¿Está bien? Estamos. Bueno, gente, si no hay consultas, los vemos la clase que viene. ¿Te parece, Claudia? Vamos cerrando. Perfecto. Vamos cerrando. Listo. Los vemos entonces. Que tengan buenas tardes todos. Y si Dios quiere, el martes que viene, también el día antes le damos el link y bueno, nos encontramos en por esta misma vía virtual. Listo. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Luego.